En este vídeo traigo algo distinto. La video review del LG G2 la puedes encontrar en mi canal accediendo desde la descripción de este vídeo o a través del buscador de mi canal. Lo que voy a hacer aquí es echar un vistazo en profundidad de la interfaz de usuario de LG y sus características. Lo primero de lo que podemos hablar es del desbloqueo de la pantalla. Lo podemos hacer a través del botón central de la zona trasera o bien tocando dos veces sobre la pantalla. Para desactivar a través de dos toques sobre la pantalla tenemos que ir a Ajustes, tenemos que ir a General, al apartado Movimiento y seleccionar esta opción, pantalla encendida y apagada. De forma que para desbloquear el teléfono pulsamos dos veces sobre la pantalla y accedemos a la pantalla de bloqueo. Hay varias cosas que podemos hacer en la pantalla de bloqueo, en la personalización de esta pantalla. Podemos cambiar el fondo, podemos cambiar el efecto de desbloqueo y podemos cambiar los accesos directos que aparecen en ella. Vamos primero pues al fondo de pantalla y a los accesos directos. Para ello tendremos que ir a los ajustes, tendremos que ir a la zona de pantalla y aquí lo que vamos a hacer es ir a bloqueo de pantalla. Entramos en tipo de bloqueo y aquí pues tenemos o bien ninguno, de forma que accederíamos directamente a la pantalla de inicio, desplazamiento, que es rozar el dedo sobre la pantalla, y luego tenemos otras opciones. Podremos bloquear la pantalla, el acceso a la interfaz a través de un patrón, o bien podemos, por ejemplo, introducir un PIN de bloqueo. También podemos establecer una contraseña. Y también podríamos establecer un desbloqueo a través de reconocimiento facial. Una vez estamos en la pantalla de bloqueo, también podemos personalizar este efecto. ¿Cómo? Pues en los ajustes, donde estábamos, en pantalla y luego en bloqueo de pantalla, podemos ir al apartado efecto de pantalla y establecer qué tipo de efecto queremos. Podemos establecer un efecto partícula, un efecto agujero, rocío, onda con hojas. Vamos a ver, por ejemplo, el efecto de rocío. Este sería el efecto de rocío. Luego tendríamos otros efectos, como por ejemplo el efecto partícula. Este sería el efecto partícula. Tenemos varios efectos disponibles cuando rozamos el dedo sobre la pantalla y queremos desbloquear el terminal. El fondo de pantalla también es otra de las cosas que podemos personalizar, o bien a través de unos fondos predefinidos por LG o a través de una imagen que tengamos en nuestra galería de imágenes, que hayamos tomado con el teléfono o que hayamos recibido en el teléfono. Los fondos disponibles por LG son estos de aquí. Unos fondos muy coloristas, también atractivos a la vista. De forma que podríamos cambiar, por ejemplo, el fondo de pantalla tocando sobre esa opción. Otra de las cosas a tener en cuenta en la pantalla de bloqueo, pues también podemos cambiar los accesos directos a las aplicaciones. Vienen una serie de accesos directos personalizados, pero lo que realmente nos va a interesar es establecer esas aplicaciones que más vayamos a utilizar cuando cojamos el teléfono. Nos vamos al apartado de accesos directos y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es tocar sobre cada uno de estos accesos, pues para cambiarlo. Podríamos escoger cualquiera de las aplicaciones que tengamos instaladas en el teléfono. Por ejemplo, podríamos cambiar a LinkedIn. La cámara, pues podríamos cambiar a la cámara de Instagram. Buscamos la aplicación de Instagram y pulsamos en guardar, de forma que en la pantalla de bloqueo tendremos los accesos directos que más nos interesan.
En la pantalla de bloqueo también podemos establecer un mensaje personal, lo cual puede o no ser de utilidad. Y también podemos establecer el periodo de tiempo para que se bloquee automáticamente el dispositivo. Esto es lo que podríamos hacer sobre la pantalla de bloqueo, esta que vemos aquí. Desde esta pantalla podemos acceder al menú de notificaciones, donde podemos ajustar libremente el brillo de la pantalla, donde también podemos ajustar el nivel de diferentes sonidos, notificaciones, el tono de llamada, el sistema o el sonido de la reproducción de música, por ejemplo. En el menú de notificaciones tenemos toda una serie de accesos directos muy interesantes para algunas aplicaciones, para activar o desactivar las funciones inalámbricas, para activar o desactivar los datos, para, por ejemplo, activar o desactivar el GPS, la sincronización automática, etc. Podemos personalizar todos estos accesos directos disponibles. Nos vamos hasta el final y vamos a editar, de forma que podemos eliminar cualquier acceso que no nos interese o incluso podríamos ordenarlos como mejor nos convenga. Por ejemplo, si nosotros solemos utilizar mucho el ahorro de energía, podemos cambiar su posición y ponerla al principio del listado. De forma que cuando nos vayamos al desplegar de notificaciones tendremos el ahorro de energía en primera posición. Esto puede ser realmente muy útil. Una vez estamos en la pantalla de inicio, tenemos varias cosas a personalizar. En primer lugar, podemos cambiar el fondo de pantalla. Es sencillo, pulsamos unos segundos sobre el fondo, nos vamos a fondo de pantalla y aquí podemos escoger entre las fotografías que tengamos en galería o las fotografías predefinidas por LG. La pantalla de inicio se compone de varios escritorios, de forma que podemos aumentar su número. Para ello, hacemos este simple gesto y podemos ir aumentando el número de escritorios que queremos tener en nuestra pantalla de inicio. Tenemos hasta 7 posibles escritorios de pantalla de inicio y si no nos fueran precisos, podemos incluso eliminarlo simplemente con este simple gesto. Los escritorios de la pantalla de inicio pues nos sirven para insertar una serie de elementos, accesos directos a aplicaciones y también para agregar widgets, que lo que hacen es extraer información de algunas aplicaciones o también pueden ser utilidades o relacionadas con las funciones del terminal. Para insertar accesos directos a aplicaciones o widgets, pulsamos unos segundos sobre la pantalla. Nos vamos al apartado de widgets o al apartado de aplicaciones. En aplicaciones, pues simplemente escogeremos la que nos interesa agregar a alguno de los fondos, pulsamos unos segundos y desplazamos. Los widgets sería lo mismo. Tendremos que escoger cuál es el widget que queremos agregar a alguno de los escritorios de la pantalla de inicio y simplemente tendremos que hacer este gesto: desplazar y soltar, de forma que ya tendríamos ese widget en alguna de las pantallas, alguno de los escritorios de la pantalla de inicio. Podemos evidentemente mover los elementos a placer. Deslizando el dedo sobre la pantalla podremos acceder a los diferentes escritorios. También podemos personalizar los iconos que aparecen en el margen inferior. Puede que no nos interese tener tantos iconos, de forma que los podríamos quitar de esta barra inferior e incluso podríamos agregar esos iconos a carpetas. Podríamos crear carpetas agrupando varios de ellos con el gesto que acabo de hacer. Podríamos aplicar un color a esa carpeta o podríamos también cambiar el nombre al que nosotros deseemos, de forma que ya tendríamos personalizado el margen inferior en el LG G2. Estas aplicaciones aparecerán siempre
en el margen inferior en cualquiera de los escritorios donde estemos. Para personalizar cualquiera de los escritorios de la pantalla de inicio también podemos tocar sobre este botón virtual, además de pulsar unos segundos sobre el centro de la pantalla. Tenemos las dos posibilidades. La personalización del menú de aplicaciones. Nos vamos al menú de aplicaciones y vemos que tiene un formato cuadrícula. A medida que vayamos instalando aplicaciones, se van a ir creando escritorios que tendremos acceso desplazando el dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podemos personalizar esta cuadrícula. De hecho, podemos tener iconos más grandes o más pequeños. ¿Cómo? Pues mostrar iconos grandes, de forma que los iconos aparecen más grandes, pero tenemos menos elementos visibles de un vistazo. Luego también podemos cambiar a mostrar iconos pequeños, de forma que tendríamos más elementos visibles de una vez. Los accesos directos que aparecen en el menú de aplicaciones se pueden esconder. ¿Cómo? Pues tocando sobre estas opciones, ocultar, mostrar aplicaciones, y lo único que tendríamos que hacer es seleccionar aquellas aplicaciones que queremos mantener escondidas. Simplemente buscamos aquellas que están visibles, por ejemplo, email, calendario, esta por ejemplo, libreta de notas, y aceptamos, de forma que esas aplicaciones ya no van a estar visibles. El menú de aplicaciones puede tener un formato personalizado, es decir, podemos establecer el orden que nosotros queramos de los elementos que vemos. Pero también podemos organizar los elementos por orden alfabético, por descarga, por fecha de descarga, y la que tengo marcada por propia personalización. La interfaz de LG nos permite también el poder personalizar el fondo de escritorio en el menú de aplicaciones, por lo cual podemos escoger diferentes fondos disponibles. Por ejemplo, este fondo de aquí, o podríamos cambiar pues a otro fondo, que sería este de aquí en forma de gotas de agua o este en formato papel. ¿Qué más podemos hacer en personalización con el LG G2? Pues una de las cosas que tenéis que saber es que cuenta con un LED frontal que puede iluminarse en varios colores. Por ejemplo, podemos iluminar el LED con un color en función del contacto. Nos vamos a ir a contactos. Una vez en contactos, buscamos aquel sobre el que queremos asignar un color, pulsar en el acceso de edición y luego tenemos que ir al apartado LED de notificación. Pulsamos sobre él y aquí tenemos los diferentes colores posibles que podemos asignar a ese contacto. De forma que cuando nos llame este contacto o nos envíe un mensaje, se va a iluminar el LED frontal según el color que hayamos predeterminado. Si nos vamos a los ajustes del sistema, a pantalla, y luego buscamos el apartado LED de notificación, veremos cuáles son las condiciones de iluminación en función del tipo de notificación. En verde para mensajes, correo, llamadas perdidas, en varios colores al mismo tiempo cuando suena la alarma, en color azul cuando recibimos una notificación de calendario o en rojo cuando se está cargando la batería. Evidentemente podemos desactivar el LED frontal para llamadas, mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. Podemos elegir cuándo queremos que esté activo o desactivado el LED frontal para notificaciones. Y si lo que queremos es deshabilitar momentáneamente el LED frontal, nos vamos a los ajustes del desplegable de notificaciones y pulsando sobre esta opción desactivamos momentáneamente el LED frontal para todas las notificaciones entrantes. No se va a iluminar el LED frontal en ningún caso. Luego, para activar, volvemos a pulsar.